Mirando. Que estaba vencido, ¿qué? Mirando. Mira. Ay, hombre. Bueno. Entonces, antes de irnos al receso, nos habíamos quedado en la primera forma normal. Resumamos qué dice la primera forma normal. ¿Quién se acuerda? Que no puede haber atributos multivalorados, ¿no? Y ya habíamos dicho, pues, que tenemos que garantizado prácticamente esa primera forma normal por cómo hacemos la transformación. Listo. Entonces, concretemos aquí con este ejemplo. Determinemos si esa relación orders, pedidos, está en primera forma normal. Si no lo está, díganme por qué no está en primera forma normal. Ahí el número de pedido es la llave primaria, ¿no? Si ustedes se fijan, hay dos registros con el mismo número de pedido, ¿cierto? Es decir, que si yo quisiera llevar eso a una representación de una llave primaria única, ¿cierto? Pues tendría entonces una sola fila con ese número 12491, ¿cierto? Con esa fecha del pedido, que es 9 de febrero de 2001, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurriría con el resto de los atributos? Por ejemplo, con el número de la pieza. A ver, Weisman. ¿Puedes repetir la pregunta, bro? Sí, que la pregunta en general es si esa relación está en primera forma normal o no. ¿Y por qué? Si no está en primera forma normal, ¿por qué no? Les estoy haciendo quedar en cuenta que hay dos registros con el mismo número de pedido, con el mismo valor de llave primaria. Y por lo tanto, si eso yo lo quiero llevar a una representación de llave primaria única, ¿cierto? Pues estas dos filas de acá se deben volver una sola fila, ¿cierto? Para poder que la llave primaria cumpla la restricción de unicidad. Entonces tendría una sola fila con este número de pedido 12491, con esa fecha de pedido, pero ¿qué pasaría aquí con el número de la pieza? Estaría multivalorado, ¿cierto? Es decir, ese registro tendría dos valores para el número de la pieza y el número de unidades también sería multivalorado, porque aquí a pesar de que aparece 1 y 1, es realmente una unidad de la pieza BT04 y una unidad de la pieza BZ66. Ya con eso, entonces, podemos responder si la relación está o no está en primera forma normal. ¿Qué dicen ustedes? No está en primera forma normal, ¿cierto? Entonces, efectivamente no está en primera forma normal. Si vemos aquí la relación de abajo, pues es la representación manteniendo la restricción de la llave primaria única, ¿cierto? Y entonces tenemos que el número de la pieza está multivalorado. Bueno, aquí la representación no sería la correcta para el número de unidades porque también debería ser multivalorado, depende de la pieza. Pero en principio tenemos por lo menos un atributo multivalorado, ¿no? Eso implica que no está en primera forma normal. Para llevar la primera forma normal, entonces, la regla nos dice que tenemos que hacer una descomposición. Miren que en el proceso de la descomposición en las distintas formas normales, o para hacer que la relación cumpla las distintas formas normales, se habla de una descomposición sin pérdida. ¿Qué es eso de descomposición sin pérdida? Implica que la tabla que se va a transformar para que cumpla esa cierta forma normal se descompone en varias tablas, dos o más tablas, ¿cierto? Pero tenemos que garantizar que en esa descomposición no haya pérdida de información. Es decir, que la información que quede representada en esa tabla transformada siga siendo la misma, ¿ok?
Entonces, bueno, para llevar la primera forma normal, pues debe separarse aparte el atributo o los atributos multivalorados, ¿cierto? Que es lo que queda aquí en la tabla order detail, ¿cierto? El detalle del pedido. Espérenme que se me perdió el puntero ya. Order detail, en el que tengo la llave primaria de la tabla original, que es el número del pedido, y los atributos multivalorados, que ahora se interpretan como monovalor. ¿Ok? La concatenación de esos atributos, pues forman una llave primaria. Es decir, que en este caso, el número del pedido y el número de la pieza en conjunto forman una llave primaria compuesta. Y aparte, en la tabla orders, pues queda la información que es propiamente del pedido, que es el número del pedido y la fecha del pedido, evitando la redundancia que en principio se ve aquí, ¿no? Si lo mantuviéramos en esta representación, pues vemos que aquí hay una redundancia por lo menos en el atributo número de pedido. Listo. Entonces ya es clara la primera forma normal, ¿no? No hay atributos multivalorados y la forma de resolverlo lo tenemos solucionado incluso desde la transformación y ya nuestra relación nos garantiza, o nuestra transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional nos garantiza la primera forma normal. Ahora, la segunda forma normal. Entonces recuerden que cada forma normal incluye la anterior. Es decir, que la primera condición para que una relación esté en segunda forma normal es que esté en primera forma normal. Y adicionalmente se van agregando otras restricciones. Entonces eso es justamente lo que dice allí. Una relación R está en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal y todos sus atributos no primos dependen funcionalmente de manera total de la llave primaria. Es decir, que la segunda forma normal nos pide que todos los atributos no primos estén dentro de una dependencia funcional total con respecto a la llave primaria. En otras palabras, que no hayan dependencias funcionales parciales. ¿Ok? Otra manera de verlo, o digamos, una manera de asegurar que una relación que esté en primera forma normal automáticamente está en segunda forma normal es por cualquiera de estas dos razones. Si no hay atributos no primos, es decir, si todos los atributos de la relación hacen parte de la llave primaria, pues no hay atributos no primos y por lo tanto la relación ya está en segunda forma normal. O si la llave primaria es atómica, es decir, si la llave primaria está formada por ¿cuántos atributos? Por uno solo, ¿cierto? Nosotros hablamos de Por una uno. llave. Ah, Sí, no, que por uno solo, bro. muy bien. Muy bien. Y la manera, yo para contestarle a Edison miro el video, como si estuviera. Muy bien. Hablamos de atómico cuando está formado por un solo atributo, ¿cierto? Es decir, cuando no se puede descomponer. Entonces, si la llave primaria es atómica, ya sabemos que no hay forma de que haya dependencias funcionales parciales y por lo tanto la relación ya estaría en segunda forma normal. ¿Ok? Miremos este caso. La relación empleado no está en segunda forma normal. Revisen esa relación, revisen las dependencias funcionales y díganme ustedes por qué esa relación no está en segunda forma normal. Porque ella es parcial. Porque hay una dependencia funcional parcial, ¿cierto? ¿Cuál? El título del curso. No. El curso es la otra llave parcial. Es la fecha de el curso completado. Porque necesita, o sea, el mismo ejemplo pues, anterior de que tiene que tener el nombre del título y el ID del empleado para saber la fecha del curso que terminó. Exactamente, sí. Lo que pasa es que ahí en la dependencia funcional, en la primera dependencia funcional me quedó todavía el título subrayado, no se lo quité. Pero es parte, digamos que en principio la relación empleado tiene una llave primaria que es compuesta, ¿no? Está formada por el ID del empleado y el título.
¿cierto? Esa es la llave primaria. Los demás atributos son atributos no primos. Muy bien, entonces hay una relación o una mejor dependencia funcional, que es la obvia, que va de la llave primaria a los demás atributos que son los no primos. Es que ya vi qué fue lo que pasó aquí. Aquí hay, en la primera dependencia funcional hay algo que quedó mal escrito. Este título este atributo, que es parte de la llave primaria, tiene que estar es aquí. ¿Cierto? El emp ID, que esa es la llave, esa es la dependencia funcional obvia, ¿cierto? La llave primaria, que es el emp ID, y el título determinan funcionalmente los demás atributos. El nombre del departamento, el salario y la fecha de terminación. ¿Ok? Pero adicionalmente tenemos una dependencia funcional que me dice que solo con el ID del empleado puedo determinar funcionalmente el nombre del departamento y el salario, ¿cierto? De tal manera que esto me indica que hay una dependencia funcional parcial de estos tres atributos con respecto a la llave primaria, porque no requiero la llave primaria completa para conocer sus valores, ¿ok? Como hay una dependencia funcional parcial, entonces la relación no está en segunda forma normal, ¿vale? ¿Es claro para todos entonces por qué no está en segunda forma normal? Los de la casa, ¿claro? Sí, señor. Bueno, señor. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar a segunda forma normal? Entonces, el paso de segunda forma normal, repito, implica una descomposición y debe ser una descomposición sin pérdida. Es decir, la transformo, la descompongo en dos nuevas relaciones, pero tengo que garantizar que no se pierda información en esa descomposición. El paso de segunda forma normal entonces nos dice, bueno, separe el determinante y los datos dependientes en su propia tabla, ¿cierto? De la dependencia funcional parcial. En otras palabras, asocie los atributos implicados solo con la parte de la clave de la que depende. Entonces, si nos devolvemos a revisar la dependencia funcional parcial, que es esta, el paso de segunda forma normal me dice, cree una nueva tabla con esos atributos, ¿cierto? Y es justamente esta tabla. Creo una nueva tabla con esos atributos. Ya sabemos que el determinante, es decir, el lado izquierdo de la dependencia funcional, debe ser una llave. Esa es, de hecho, la llave primaria de esa nueva tabla, que sería, o podríamos llamarla la tabla empleado o employee. Esta va a ser la verdadera tabla empleado. Y los atributos que dependen funcionalmente de manera total de la llave primaria, que solamente es la fecha de terminación, ¿cierto? De culminación, esa sí depende tanto del ID del empleado como del título, entonces se quedan en una tabla aparte. Entonces el ID, el título y la fecha de culminación están en una tabla aparte que, bueno, la podríamos llamar empleado título. ¿Ok? De tal manera que ahí ya no tenemos dependencias funcionales parciales. ¿Por qué? En el caso de employee de la primera, de esta que está aquí resaltada en azul, ¿por qué yo sé de entrada y sin tener que mirar nada más allá que ahí no hay dependencias funcionales parciales? Porque la llave es atómica, ¿cierto? Porque la llave solo tiene un atributo, es lo que dice David, ¿vale? Entonces ya sé de entrada que está en segunda forma normal, porque ahí la llave primaria es atómica, está formada por un solo atributo. Y en el caso de la segunda, bueno, ya analizamos que para conocer la fecha de grado, la fecha de terminación, pues es necesario conocer tanto el ID del empleado como el título. ¿De acuerdo? Y para que no haya pérdida de información, entonces, adicionalmente hay que especificar que estas dos tablas están relacionadas. ¿Y cómo las voy a relacionar? Las voy a relacionar por medio de lo que está representando esta flechita roja, que representa o que significa una llave. ¿De qué tipo? Foránea.
Este emp ID de la tabla de abajo se vuelve una llave foránea hacia la tabla de arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dado el ID de un empleado que tiene un cierto título y que lo ha terminado en una cierta fecha, yo puedo conocer todos sus otros datos acá en esta tabla, el nombre, el salario, el nombre del departamento. ¿Es claro? Entonces, lo que me garantiza que haya una descomposición sin pérdida es que al descomponer o al transformar la tabla original en un conjunto de tablas, debo asegurarme de que esas tablas nuevas estén asociadas por medio de llaves foráneas. Ahí es donde yo estoy asegurando que la descomposición es sin pérdida de información. ¿Ok? ¿Es claro lo que hemos dicho? Muchachos, los que están en la casa. Muy bien. Perfecto. Yo no sé ustedes por qué no sienten la oscuridad de este salón. Yo aquí estoy que van a quedar ciegos rápido. Miremos este ejemplo. Determinen, por favor, si esa relación student está en segunda forma normal o no. Y si no está en forma normal, en segunda forma normal, pues transfórmela en relaciones que estén en segunda forma normal. La relación student tiene como atributos el student ID, el identificador del estudiante, la actividad, y en conjunto, la actividad es como el deporte que practican. Esas dos en conjunto forman la llave primaria, y fee, que es como el pago o el valor que se debe pagar por practicar esa actividad o ese deporte. De tal manera que las dependencias funcionales, la obvia, digamos la básica, es la de la llave primaria hacia los atributos no primos, student ID y activity determinan funcionalmente fee, pero adicionalmente tenemos otra dependencia funcional que me indica que activity determina funcionalmente a fee, es decir, que el pago depende de la actividad. ¿Ok? Entonces díganme si está en segunda forma normal o no. Exactamente, no está en segunda forma normal, me contestaron acá. Los que están de forma remota, díganme por qué no está en segunda forma normal. Los que están allá en la casa, entre las cobijas. Porque tiene dos llaves y con solo lo de la actividad podríamos saber lo del pago. Exactamente. Muy bien, por acá Marco nos dice porque tiene múltiples valores para activity. Por ahí va la cosa, digamos porque hay una dependencia funcional parcial, sería como la forma precisa de decirlo, ¿cierto? Porque el fee, el pago, depende de manera parcial de la llave primaria, dado que solo con la actividad yo puedo conocer cuál es el valor del pago, de la cuota. ¿Ok? Entonces, claro que no está en segunda forma normal. Ahora, ¿cómo la podemos transformar en relaciones que cumplan la segunda forma normal? Escríbanlo ahí en un segundito. ¿Sería solo lo de la actividad y el pago? La cosa, escríbanlo y cierren el micrófono mientras tanto. Y... No, ahí no hay multivalores. Son distintos. Digamos, la combinación ahí de students y activity forman una llave, un identificador único. Entonces, no. Lo que sí, lo que tal vez quiere decir Juliana, es que ahí es redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy a registrar otro estudiante que también practica golf, entonces tengo que repetir los $100 de la cuota, ¿cierto? Del pago. Cuando ya sabemos que todos los que practican golf tendrán que pagar $100. Porque, por
decir, tenemos el código del estudiante, con el código del estudiante, pues a ver qué actividad está realizando. Ya con la actividad que está realizando, que también nos veremos, pues no sé. Eso, hay como una especie de transitividad ahí. Muy bien. Ok, entonces ahora sí, si ya lo escribieron, díganme por favor, que el mismo Weisman, ¿qué tablas quedaron? Quedan dos, ¿no? Una con actividad y pago y la otra con estudiante ID y actividad. O sea, una tabla, digamos la A, que tiene activity y fee. ¿Cuál es la llave primaria en esa? La actividad. Ok. Y una tabla, llamémosla student activity. Student activity, que tiene que, Weisman. Identificación del estudiante y la actividad. Muy bien. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, profe. ¿Cuál sería la llave de esa? Eso es la ¿Cuál sería la llave de la tabla de abajo? La identidad del estudiante. Solamente. Aquí la llave primaria es compuesta. ¿Por qué? Porque un estudiante, miren por aquí el estudiante que termina en 2020, puede practicar varias actividades, ¿no? Entonces, si en la tabla de abajo solo dejo el Student ID como llave primaria, pues violaría la restricción de unicidad. Entonces, la llave primaria sigue siendo compuesta. ¿Qué es lo que pasa en la tabla de abajo? Que ya no hay atributos no primos, ¿no? Todos los atributos de la tabla son parte de la llave primaria. ¿Ok? Y si hay llave foránea, efectivamente, ¿cierto? Y ese activity de abajo será una llave foránea a la activity de arriba. O sea, además de que activity abajo es parte de la llave primaria, a su vez es una llave foránea a el atributo activity de la tabla de arriba. ¿Es claro para todos? ¿En la casa? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso que hicimos allá, pues se ve representado acá. Tengo Student Activity, ¿cierto? Con atributos de Student ID Activity, y la clave primaria es Student ID Activity, es una clave primaria compuesta, mientras que tengo otra tabla que sería Activity Cost o Activity, donde los atributos son Activity Fee, la llave primaria es Activity, y hay una llave foránea desde Activity arriba hacia Activity abajo. Si separamos los datos del ejemplo, pues en las dos tablas vemos claramente que ahí ya no hay redundancia, ¿cierto? Y no hay pérdida de información. ¿Por qué no hay pérdida de información? Porque yo perfectamente puedo saber cuánto debe pagar por las actividades que practica el estudiante cuyo código termina en 2020, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que el estudiante cuyo código termina en 2020 practica golf y practica natación, ¿cierto? Y pues con esos valores yo, que son llave foránea, voy a la tabla Activity Cost y conozco el costo asociado con esas actividades, ¿vale? ¿Estamos? Ahí, ¿qué no queda Sí. claro? Weisman, hable ahora o calle para decir. ¿Cómo así, Brian? ¿Usted? No. No, es que en serio, yo, o sea, el que no presta cuidado a la clase o no se conecta a la clase porque está el video, vive muy, o sea, muy desparchadito, porque uno después sentarse a ver un video de una clase grabada que tiene hasta las voces de los que interrumpen, de los que no. Yo no sería capaz. O es mucho el desespero ya que los ven. Uno nota, ¿no? Yo, por ejemplo, que los subo los videos a YouTube, yo noto, en los días del semestre normal,
3 visualizaciones, 4 visualizaciones. El día antes del parcial, 25 visualizaciones. Y el día del parcial, 50 visualizaciones. Eso sube, mejor dicho. Ah, ya, Weisman nos dice que con la última explicación quedó full. Muy bien, entonces vámonos a hablar de la tercera forma normal. ¿Cuál entonces será la primera condición para que una relación esté en tercera forma normal? Que cumpla la segunda, ¿cierto? Y eso implícitamente pues arrastra la primera. Adicionalmente, entonces vamos a ver que la tercera forma normal nos pide que no hayan dependencias funcionales transitivas desde la llave primaria hacia los atributos no primos, ¿vale? Es justamente lo que dice ahí. Una relación R está en tercera forma normal si y solo si está en segunda forma normal y no hay dependencias funcionales transitivas desde la llave primaria hacia los atributos no primos. No hay transitividad. Ahorita en el ejemplo anterior, Kevin nos hablaba de que hay una especie de transitividad, ¿cierto? Porque dado el ID del estudiante, yo conozco su actividad y dada la actividad conozco el precio o el pago, ¿vale? Esa forma de transitividad ahí no es aplicable en la tercera forma normal, dado que la actividad es parte de la llave primaria. Entonces, la tercera forma normal nos dice desde la llave primaria completa hacia atributos no primos, ¿ok? En otras palabras, no hay atributos no llave o que no hagan parte de la llave que dependan indirectamente de la llave primaria. Entonces, el ejemplo nos dice que la relación sales no está en tercera forma normal, ¿vale? ¿Por qué no está en tercera forma normal? ¿Dónde está la transitividad ahí, según esas dependencias funcionales? Ok, muy bien. Dado el ID del cliente, yo conozco el vendedor, ¿cierto? Y con el vendedor yo conozco la región. Entonces la transitividad está por acá. Dado el ID del cliente, yo conozco el vendedor. Y dado el vendedor, yo conozco la región. ¿Cierto? Entonces aquí hay una transitividad. Desde la llave primaria hacia atributos no primos. Dime. Desde la llave primaria debo conocer todos los atributos no primos para que sea la tercera persona. Digo, tercera forma normal. Debo conocerlos directamente, sin transitividad, exactamente. Vamos a ver, ¿quién lo está saboteando, David? ¿Perdón? Bueno, ahorita vamos a ponerlo a transformar una relación. Me desconecto. Eso es lo bueno de la presencialidad, ya no me pueden desconectar ni escudarse en el anonimato del micrófono apagado, la cámara apagada y la foto de perfil de caricatura. Muy bien. Pero acá Weisman dice que ni mimir. Se la pasa a Weisman. Yo creo que Weisman es de los que ve la clase acostado con una 4 tigres encima. O ni la ve, eso no participa, es pasabote. Mentiras. Mentiras, Weisman. Bienvenido cuando quiera. ¿Weisman vive aquí en Tuluá? ¿No? Sí, ¿no? De Boga. Ah, pero vino Brian, ¿no es de Boga también? Que nos traigan bien, pero gente no los trae. Ah, vea. No, pues en la cocina. Que los de Boga que necesiten transporte, que Brian los transporta. ¿Verdad? Bien, ¿cómo se pasa entonces a tercera forma normal? Para pasar de segunda a tercera forma normal, entonces lo que hay que hacer es eliminar la transitividad. ¿Cómo eliminamos la transitividad? Entonces se deben quitar las dependencias entre atributos no primos
dividiendo los datos afectados en la nueva tabla. Es decir, que se separa en una tabla aparte los atributos que están generando la transitividad. ¿Listo? Y los demás se dejan en la tabla original. De tal manera que aquí tenemos esta situación, que es la que veíamos ahorita, ¿no? La tabla original es esta. Tenemos que el ID del cliente determina funcionalmente todos los atributos en la relación, todos los atributos no primos, pero hay una transitividad a través del vendedor hacia la región, ¿no? Entonces hay una dependencia funcional transitiva, que es la misma que veíamos ahorita, ¿no? Desde... que se me pierdo el puntero. Desde el ID del cliente hacia el vendedor y desde el vendedor hacia la región, ¿no? Entonces, ¿cómo la transformo? Pues tengo que separar esta parte, que es la que me está generando la transitividad, tengo que separarla en una nueva relación. Esto se va para una nueva relación, ¿cierto? Pero como la descomposición debe ser sin pérdida, en la tabla original no puedo quitar el atributo de la transitividad, ¿no? Entonces, en la tabla original, pues tendrán que quedar estos atributos junto con este, porque ahí es donde tiene que aparecer la llave foránea para mantener la relación, ¿cierto? Y con eso garantizar que no haya pérdida de información. De tal manera que esto al transformarlo, entonces se convierte en dos tablas, ¿cierto? En la que, como dice aquí, se dividen los datos afectados en una nueva tabla. Entonces tendré una tabla que aquí en el ejemplo pues se llama S-Person, ¿no? Como la tabla de vendedores con el vendedor y la región. En este caso, el vendedor será la llave primaria. Y en la tabla original queda el ID del cliente con el nombre del vendedor. Y ya sabemos entonces que este atributo será una llave foránea hacia esta tabla, ¿no? Y esto es una llave foránea. Y entonces ahí ya no tenemos pérdida de información, ¿de acuerdo? ¿Preguntas de ese ejemplo? ¿Está claro? Los que están en la casa. Profe. Dime. Profe, entonces la idea de la tercera forma es que todos los atributos que forman una, pues, esa transitividad solamente se forma una llave foránea. O sea, esa es la idea. Sí, digamos que al separarlo, yo tengo que garantizar la asociación entre esas dos tablas, y esa asociación se obtiene a través de la llave foránea que resulta de ese atributo que estaba generando la transitividad. Exactamente. Ya, listo, profe. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Los que están en la casa. Señor Hernando. Ok. Claro, dice por acá. ¿Cuántos hay conectados? Que solo contestan 2 o 3. Hay 19, 18. Edison como que ya se durmió, ya lo perdimos porque no volvió a hablar. No, profe, aquí estoy. Ah, ok. Sí. O es que siguió viendo la serie de ayer. Sí, es que me como el capítulo 4, entonces, no mentiras. No mentiras, no es ni que estoy colocando cuidado porque pues el tema de hoy me pareció un poquito como complicado, entonces estoy callado por eso. Ok, igual pueden preguntar, ¿no? Con toda confianza. No porque tengo rabia con usted. ¿Que tienes rabia conmigo? Sí, ¿Y por qué? que no me regaló tamal de ayer ni hoy. Sí, vea, por aquí a veces dice que usted puede cancelar y esperar a que haya otro profesor.
A mí más o menos me faltan como 20, me faltan como 20 años para pensionarme. ¿Usted ahora sí espera? No. Bueno, lo bueno es que no me conoce, entonces. Mejor dicho. No, Edison, no me cambiaría a mí por otro profesor, por más que me critique y todo. Tan egocéntrico, profe. Uy, no. Uno sabe lo que tiene para ofrecer a Cuando los me le presente, me la va a presentar como Carlos Iván. Y va a señor. cambiar la voz. Cuando me le presente, me la va a presentar como Carlos Iván y va a cambiar la voz para que no me reconozca. Que como Matecho dicen aquí. Sigamos más bien. Miremos nuevamente una relación. Esta es parecida al student de hace un rato, pero tiene un cambio, ya no tiene activity, sino building. Considere la relación student y el conjunto de dependencias funcionales que se presentan a continuación. Es decir, tengo una relación student con atributo llave primaria student ID y atributos no primos building y fee. La dependencia funcional básica es pues que la llave primaria determina funcionalmente los atributos no primos. Student ID determina funcionalmente building y a fee. Y building además determina fee, es decir que el pago depende como de la vivienda, ¿no? del edificio, de la construcción, ¿no? Donde vive. Vale, entonces, lo primero, esa relación está en segunda forma normal, a ojo cerrado porque yo sé que está en segunda forma normal. Sí, porque todos dependen de Stone ID. Usted no puede saber cuándo le pagan al constructor. Porque no hay Pero hay una redundancia, razón bro. más allá de lo que me dices para asegurar que eso está en segunda forma normal. Porque depende de ambos. Hay una transitividad. No, pero antes, todavía no estamos revisando la tercera, estamos revisando la segunda. Para que esté en tercera... Porque forma solo normal, tiene una llave. porque la llave primaria es atómica, o sea, porque la llave primaria solo tiene un atributo, muy bien. ¿Vale? Yo sé que está en segunda forma normal porque la llave primaria es atómica, por lo tanto no hay dependencias funcionales parciales. Esa es la segunda forma normal. Ahora sí vamos a revisar la tercera forma normal. Bueno, les voy a dar una razón por la cual yo sé que no está en tercera forma normal, porque está en el ejemplo. Ahora denme la razón. Ahora denme la razón conceptual de por qué no está en tercera forma normal. ¿Por qué esa relación no está en tercera forma normal? En tercera. Hay una transitividad entre pues, el ID y por decir el nombre del constructor y el precio. Ok. Porque Dani, Exacto. Muy bien. Porque hay una dependencia funcional transitiva, es lo que nos dice Kevin, y Verónica nos complementa justamente diciendo porque el fee depende indirectamente del ID. Realmente el fee depende del building, ¿cierto? De hecho, está expresado aquí. Aquí está la dependencia funcional que me indica que hay transitividad, ¿no? Student determina a building y building determina funcionalmente el fee. Profe, qué pena, ¿me puede repetir cuáles son las condiciones para poder decir que está en tercera forma normal? Sí, La señor. primera, que está en segunda. Ajá. La Está en segunda segunda, forma normal y adicionalmente que no hayan dependencias funcionales transitivas desde la llave primaria hacia atributos no una primos. llave primaria. Ok, entonces aquí la llave Ya. primaria es Student ID. Y Student ID determina funcionalmente a Building, pero Building determina funcionalmente a Fee. Por lo tanto, aquí esa dependencia funcional es la que me da cuenta de que hay una transitividad. En otras palabras, es lo que decía Verónica hace un momento, el fee depende indirectamente de la llave primaria porque está dependiendo directamente de building. Ahí es donde está la transitividad, ¿de acuerdo? vale, profe, gracias. ¿Pero sí está claro o es por salir del paso? No, sí, ya le entendí, profe. No, sí. Muy bien. Entonces, como no está en tercera forma normal, tenemos que llevar la tercera forma normal.
¿Cómo pasar a la tercera forma normal? Entonces, la respuesta en general es, tengo que hacer una descomposición sin pérdida, ¿cierto? En este caso, yo tengo que separar los atributos de la transitividad en una tabla aparte y el resto de los atributos junto con el atributo que inicia la transitividad se quedan en la tabla original, ¿vale? Entonces, escriban ustedes ahí en sus apuntes y ahorita me cuentan cómo quedan esas tablas transformadas a la tercera forma normal. Estas personas, ¿cómo quedan las tablas entonces transformadas a la tercera forma? Que lo pongan en sus apuntes. Y Entonces, profe, que las Student ID. ahorita me cuentan, ¿no? Para que todos lo piensen ahí. ¿Hernando está escribiendo una tesis o qué? Listo. ¿Cómo quedarían entonces esas tablas? Mentira, Hernando. ¿Quién me dice? ¿De acá o de allá? Muy bien. Profe, Quedaría- es que no estoy muy seguro. Es Student ID Building y Building Fee o Sí, Student señor. Fee. No, building fee, porque building es el que genera la transitividad. Entonces, ese, por aquí es Vale. donde se divide, ¿no? A través del atributo que inicia o que genera la transitividad. La Entonces, tengo transitividad. una tabla, Ya entiendo. vamos a llamar en principio R1, ¿cierto? Con Sería Student Student ID Building Fee. ID, building. Y una relación R2, building. En R2, ¿cuál es la llave primaria? Building. Ajá. Building. Muy bien. Que es justamente lo que tenemos acá. Bueno, aquí lo llamamos Student Housing con Student ID y Building. Está ahí la llave primaria. La llave primaria no es compuesta, es que no me quedó como con una rayita, pero la llave primaria no es compuesta. Y Building Fee. ¿No? ¿Recuerda alguna pregunta? ¿Es claro? Sí, profe, es claro, sí, gracias. Muy bien. Vámonos entonces con la forma normal del Boyce Code. Entonces, repito, muchachos, hasta tercera forma normal ya el esquema está bastante bien, ¿no? Está suficientemente, se considera ya normalizado cuando el esquema de base de datos cumple la tercera forma normal. La forma normal de Boyce Code es un poco más restrictiva, es casi que como una extensión de la tercera forma normal, por eso la llamamos
cuarta forma normal, por eso no la llaman cuarta forma normal, ¿no? Es una extensión de la tercera forma normal, un poco más restrictiva, que en algunos casos no se aplica por el hecho de que es a generar granularidad, que era lo que les decía hace un rato, ¿no? Es decir, a veces, y lo vamos a ver por ahí, no es tampoco tan fácil tener descomposición sin que haya algo de pérdida de información. Formalmente vamos a decir entonces que una relación está en forma normal de Boyce-Scott, sí está en tercera forma normal, claramente, pero adicionalmente, si todo determinante de dependencias funcionales es una llave o una clave. En otras palabras, lo que quiere decir es que en cualquier dependencia funcional que se derive de la relación, el lado izquierdo, que es el determinante, debe ser la llave o parte de la llave. ¿De acuerdo? Incluso si es parte de la llave, ya tendríamos una dependencia funcional parcial. Pero digamos es llave o es una llave. ¿Ok? Está en la llave. Miremos, como para tenerlo un poco más claro. La relación students, que está en este ejemplo, no está en forma normal de Boyce-Scott. Vamos a ver por qué. Tengo la relación student con ID student, subject, las dos forman la llave primaria, teacher y score. Adicionalmente, tengo como dependencias funcionales, además de la obvia que no está expresada ahí, que el ID student determina funcionalmente el subject, el teacher y el score, ¿cierto? Y el teacher determina funcionalmente el subject. Entonces, miremos. ¿Está en tercera forma normal? Sí, porque no hay dependencias funcionales transitivas. Me explico. A pesar de que aquí decimos que el teacher determina subject, ¿cierto? Que es como la asignatura. Teacher, al no ser parte de la llave primaria, no se considera violando o incumpliendo la tercera forma normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la tercera forma normal nos habla de transitividad desde la llave primaria hacia atributos no primos. Entonces está en tercera forma normal. Miremos por qué no está en forma normal de Boyce-Scott. La forma normal de Boyce-Scott me dice, además, cualquier dependencia funcional, en cualquier dependencia funcional, el determinante, es decir, el lado izquierdo de la dependencia funcional, debe ser una llave o debe ser parte de la llave. ¿Ok? Entonces, miremos esta primera dependencia funcional que sale aquí. El lado izquierdo es ID student y ID student es parte de la llave primaria, ¿cierto? Miremos esta otra dependencia funcional. Teacher. Teacher debería, para que esté en forma normal de Boyce-Scott, debería estar en la llave o ser parte de la llave. Pero resulta que teacher no es un atributo que forme la llave primaria. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual esa relación student no está en tercera forma normal. En forma normal de Boyce-Scott, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. ¿Por qué student no está en forma normal de Boyce-Scott? Porque hay una dependencia funcional, que es la dependencia funcional teacher, determina funcionalmente subject, en la que teacher, que es el determinante, no es parte de la llave de esa relación. ¿Claro? ¿Chicos? Sí. Sí, profe. Más o menos, regular, 3/4. O sea que hubiese sido diferente, o sea, en vez de teacher sería subject. ¿O no? Ah, por ejemplo, sí. Podría Fuera ser. contrario, ya más o menos entiendo la duda de Carolina. la colita? Sí. Bien. Profe, no le escuché nada. No, es que no dije nada, me reí. me reí porque se me hizo gracia que te habló por allá una bebé, un bebé. Repito, entonces, voy a explicar para responderle a Carolina.
Lo que yo entiendo que me está preguntando Carolina es qué hubiera pasado si la dependencia funcional, la última, estuviera al contrario, si fuera subject que determina funcionalmente a teacher, ¿cierto? Si fuera ese el caso, digamos que ahí esa relación no estaría en segunda forma normal porque eso se convertiría en una dependencia funcional parcial. Entonces violaría la segunda forma o incumpliría la segunda forma normal. ¿De acuerdo? Y habría que separarla y manejarla como segunda forma normal. ¿De acuerdo, Carolina? Carolina. Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, como la dependencia funcional es justo la que está ahí, que el teacher determina funcionalmente a subject, y teacher no está en la llave primaria, teacher no forma parte de la llave primaria, entonces esa es la razón por la cual no cumple la forma normal de Boyce-Codd. Entonces ahorita como para concretar por acá Juliana que también tenía dudas. En conclusión, ¿qué se requiere para que una relación esté en forma normal de Boyce-Codd? Que en todas las dependencias funcionales que yo encuentre, el lado izquierdo esté formando parte de la llave primaria. En la llave primaria son los que están subrayados. Los que están subrayados. Ok, entonces en este caso como teacher no hace parte de la llave primaria. Los del lado izquierdo formen parte de la llave primaria, o estén en la llave primaria. Entonces, si te fijas en estas dos dependencias funcionales, ID student es parte de la llave primaria, ¿cierto? Ahí no hay problema, pero teacher no es parte de la llave primaria, y esa es la dependencia funcional que incumple la forma normal de Boyce-Codd. ¿De acuerdo? Ahora sí es más claro para todos, los de aquí y los de allá. Hola. Una parte, profe. Una parte. Hola. Muy bien. No, a ver, yo, no vaya a poner a la bebé a presentar el parcial, Carolina, pilas pues. Bien. Obvio, sí, ella va a estar ahí. ¿Cómo que no? Capaz que la pone ella a responder, pilas le gana a ella a usted. Bien. Entonces, bueno, cuando una relación no cumple la forma normal de Boyce-Codd, pues tenemos que hacer ¿qué cosa? Que hemos dicho en todas las formas normales. Transformarla. Y eso en otras palabras, como lo hemos dicho muy formalmente, tenemos que hacer una ¿qué? Una descomposición sin pérdida. ¿Cierto? Tengo que hacer una descomposición sin pérdida. Cuando hablamos de sin pérdida, estamos hablando de sin pérdida de información. Entonces vamos a ver cómo hago una descomposición sin pérdida para llevar una relación a forma normal de Boyce-Codd. Entonces, nos dice la regla, para pasar a forma normal de Boyce-Codd, si un atributo no contribuye a la descripción de una clave, es decir, si un atributo no hace parte de la llave, que es el caso de teacher, entonces se debe separar esa dependencia funcional en otra relación. Pero nuevamente, el atributo que origina esa dependencia funcional tiene que quedar igual en la relación original para poder que no haya ¿qué? Pérdida. ¿Cierto? Para que no haya pérdida de información. Y es justamente lo que ocurre aquí. Para que no haya pérdida. Muy bien, Carolina. Entonces, justamente lo que ocurre aquí. ¿Qué pasa? Pues yo tengo estas dos dependencias funcionales. Esta es la que me está generando la situación de que no esté en forma normal de Boyce-Codd. Entonces, este par de atributos los separo en una relación aparte, ¿cierto? Y en la relación original, pues quedan los otros atributos junto con el determinante de la dependencia funcional en la que se está generando el problema, ¿vale? Voy a ponerlo aquí de otro color. Muy bien. Y es justo lo que hicimos aquí. Entonces tengo una tabla con ID student, teacher y score.
Y tengo otra tabla con teacher y subject. ¿Ok? Entonces, esta tabla llamamos la R1 y esta tabla llamamos la R2. Pues el nombre ya depende de lo que esas relaciones signifiquen. Ahora bien, para que no haya pérdida de información, ¿dónde debería estar la llave foránea? Teacher es una llave foránea que puede ser que apunte de allá a acá. ¿Cierto? Y aquí está la llave. Entonces tengo una duda. Dime. Teacher no era una llave foránea, o no pertenecía a una llave foránea. Y hacer la transformación, ya queda como llave foránea. Ah, que no hacía parte de la llave primaria. Ujú. Sí, aquí la llave primaria eran es ID student y subject, ok. Y miremos qué pasa aquí entonces en la transformación. Se actualiza la llave, exactamente. ¿Por qué? Porque un estudiante puede tener varios profesores, ¿cierto? En el sentido de que pues, cursa varias asignaturas y por lo tanto el ID del estudiante solito no me permite identificar de forma única cada tupla, ¿cierto? Ya no tengo el subject acá, entonces la forma de identificar cada tupla es la pareja ID student teacher. En el supuesto, digamos, este es un modelo un poco acomodado para el ejemplo, pero en el supuesto de que un estudiante ve con un profesor una vez, ¿no? Digamos que es lejano a nuestra realidad, pero es como la forma de interpretarlo, ¿no? Tengo que buscar entonces cómo puedo identificar cada tupla de forma única. Esa es la razón. Y aquí, digamos, en el supuesto de que cada profesor pues tiene a cargo una asignatura. En términos un poco más amplios, entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es encontrar la forma de diferenciar cada tupla en cada una de las relaciones pues, que quedan finalmente. Entonces, bueno, el resumen de la normalización hasta ahora va así. Venimos del modelo entidad-relación, ¿cierto? En el modelo entidad-relación pues tengo entidades. Las entidades no son en sí mismas relaciones, son representaciones de conceptos, pero cuando ese modelo entidad-relación lo convierto a un esquema de base de datos relacional, pues tengo tablas o relaciones, pero del modelo relacional que son tablas, ¿cierto? Para que ese esquema esté en la primera forma normal, tengo que eliminar todo atributo multivalorado, incluso los compuestos, pero los compuestos ya sabemos también en la transformación que la forma de instanciarlos es en sus partes componentes. Y ahí ya el esquema está en primera forma normal. De primera forma normal a segunda forma normal, entonces tengo que asegurarme que no hayan dependencias funcionales parciales. Y eso me garantiza que el esquema ya está en segunda forma normal. De segunda a tercera forma normal, debo asegurarme que no hayan dependencias funcionales transitivas, pero pilas. Que no haya transitividad desde la llave primaria hacia atributos no primos, es decir, hacia atributos que no hagan parte de la llave primaria. Luego, de tercera forma normal a forma normal de voice code, entonces debo eliminar todas, o debo separar en tablas aparte, todas las dependencias funcionales en las que el determinante, que es el lado izquierdo, no sea una llave o no haga parte de la llave primaria de la relación. ¿Ok? En todos los casos, esa descomposición debe ser una descomposición sin pérdida, es decir, que tengo que asegurarme que en la descomposición en varias tablas tengo que mantener una llave foránea que me conecte o que me asocie las tablas nuevas que genere. ¿Ok? Listo. Entonces, con respecto a esa forma normal de voice code y preservar las dependencias, lo que les comentaba hace un momento, a veces no es tan fácil o incluso no se podría obtener la forma normal de voice code y conservar todas las dependencias funcionales al mismo tiempo. Miren que ya en el ejemplo anterior nos tocó empezar a hacer una modificación de llaves y asumir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, a veces no se lleva ni siquiera forma normal de voice code
y se deja simplemente en tercera forma normal, que es donde siempre se puede llegar, por eso decimos, siempre se puede obtener una descomposición en tercera forma normal sin pérdidas, y podemos asumimos que un esquema de base de datos en tercera forma normal está suficientemente bien normalizado. Profe, una pregunta. Dime. ¿Existen casos donde se necesita de manera obligatoria este paso? Forma normal de voice code, no. Digamos que lo que uno busca cuando normaliza es mejorar el modelo evitando redundancia. Y en ese orden de ideas, pues uno trata de llevarlo incluso hasta la forma normal de voice code. Pero, como decíamos ahí, a veces la forma normal de voice code no es tan fácil de obtenerla sin que tengamos que sacrificar otros elementos también importantes. Entonces se deja en tercera forma normal y ya está suficientemente bien. Pero no es que sea pues como obligatorio, incluso por eso hace rato yo les decía, a veces en la práctica, digamos en la industria, hasta obvian todo el tema de la normalización, que tampoco es tan recomendable pues como pasarlo por alto. Siempre es bueno echarle una miradita a ver cómo está el esquema en términos de normalización. Pero no es que sea estrictamente obligatorio. En modelos muy grandes, digamos, donde tienen muchas tablas y son modelos un poco más complejos, es todavía más necesario mirar la normalización porque es donde más se pueden haber colado problemitas de redundancia. ¿Vale, Carolina? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes, chicos, chicas? ¿Los de la casa? Bien. La cuarta y quinta forma normal, como les decía, son más teóricas, están basadas en un concepto de dependencia funcional multivaluada, pero en la práctica normalmente esas sí no se aplican. Son muy del concepto teórico, matemático, de relación. A manera general o de forma general vamos a decir que una relación R está en cuarta forma normal si no tiene dos o más atributos independientes que describen la entidad relevante. Es decir, una relación en términos generales está en cuarta forma normal si no tiene dos conjuntos de atributos de la misma tabla que de forma separada están dependiendo funcionalmente de la llave primaria. Y la quinta forma normal nos dice que una relación pues está en esa forma normal solo si satisface las condiciones de la cuarta forma normal, es decir, si está en cuarta forma normal, y si se puede dividir en varias tablas sin que haya pérdida de datos. Que eso es mucho menos probable, es decir, que yo pueda descomponer un concepto en varios conceptos más pequeños, y que se mantenga la información sin que haya pérdida. Eso es también muy poco probable. Entonces, en la práctica, pues por eso no lo vamos a trabajar más allá. Es muy como el tema investigativo del modelo matemático, pero no es aplicable en la práctica. ¿Preguntas hasta ahí? Y me rindió demasiado. ¿Preguntas? ¿Estuve muy rápido? Muy bien. Yo quiero saber, los que están en la casa, chicos, ¿cómo se sintieron por el hecho de que hoy esté aquí también con compañeros de forma presencial? Si en algún momento se sintieron descuidados, ignorados, olvidados, obviados, ¿o estuvo bien? ¿Sintieron el cambio? No, profe, la verdad creo que la clase es más amena, sí. Sí, es No, muy profe. bueno, ¿no? Dice. Y La sentí verdad, mucha o sea, envidia, no puede estar allá. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, fue que usted estuvo muy pendiente de todos, tanto de los que estaban ahí como de nosotros, entonces nos volvió como que nosotros como que ahí escuchando las cosas, sino que estuvo como muy dinámico con los dos grupos, entonces pues fue chévere, fue agradable para mí. Sí, digamos que yo sí tenía esa preocupación, pues que en algún momento como que
me olvidara de unos y me dedicara solo a los otros, o bien a los de aquí, a los de allá. Pero bueno, muchachos, no sé, en este tiempo que nos queda, ustedes me dirán, si han visto ejercicios del taller y tienen dudas, pues aprovechemos y los miramos. Si hay otro tipo de dudas, me cuentan y las podemos mirar de una vez. Es decir, este resto de tiempo, pues, lo manejamos como ustedes lo prefieran. ¿Cómo, Hernando? Que Hernando está tan contento que está que se va, que él no tiene preguntas. ¿Para qué tienen que ir a barrer la panadería? Pero con el tati, decíselo. Mejor dicho. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, recuerden que estamos en adición y cancelaciones hasta hoy a la medianoche, ¿no? Entonces, los que tengan cosas pendientes. Próxima fecha de cancelaciones es en la 7ª semana, estamos en 4ª semana, cuente hacia la 7ª y ahí es solo cancelaciones, hoy es adiciones y cancelaciones. Los que tengan pendientes que sean a través de la coordinación, recuerden que me envían el formatico ahorita mismo para procesarlo, por favor. Que después de hoy ya no hay ayayáis que valgan. ¿Listo? ¿Ustedes todavía tienen frío? No, este clima yo ya tengo calor, estamos como a 21 grados. Debería, yo a veces hago así cuando me puedo mover. Bueno, ahora no, aquí por el sonido, pero a mí sí me gusta que me den frío. Lo que más extraño en la universidad es el aire acondicionado, no mentira. A ustedes, mentira, a ustedes a los que más extraño. No, yo me sentía muy cómodo. Yo les decía a varios compañeros incluso que en este tiempo, voy a dejar de grabar ya porque eso ya es bochinche. No, pero no más que sentimental. Yo no me he sentido aburrido trabajando desde mi casa.